Continuamos con el estudio bíblico de la carta de Judas. La semana pasada estuvimos hablando sobre las falsas doctrinas y los falsos maestros. Versículos que puedes leer del versículo 3 al versículo 16. Los siguientes versos que os vamos a compartir son del 17 al 22. El título que reciben estos versículos son Amonestaciones y exhortaciones. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay varios versos que podemos destacar. Por ejemplo, el versículo 18. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. En la Biblia, los burladores son los que no optan por no creer en Dios, en su palabra. Ellos dicen en su corazón, no hay Dios, como menciona el Salmo 14, verso 1, y lo hacen para ridiculizar a los que siguen a Dios. ¿Cómo describe la palabra de Dios a un burlador? En primer lugar, el burlador habla con burla y desprecio. Nada es sagrado para el burlador. Esta persona piensa que es gracioso cuando alguien peca. Él toma el juicio de los pecadores y el pecado y el juicio son el pan diario, son lo común en el burlador. El burlador establece su burla sobre otras personas. El burlador le encanta reírse de los fallos, de las faltas de los demás, y muy poco de su propia. Le encanta tomar asiento en los primeros lugares, le encanta entretener a sus amigos con relatos, viendo los defectos de los demás, ensalza los defectos de los demás y esconde sus propios defectos. Esto es lo que hace el burlador. El burlador no enseña. El burlador no toma consejo. Él solo cree en la revelación de su propia mente. No solo un burlador niega la reprensión, sino que también desprecia a cualquiera que intente corregirlo. ¿Te has encontrado en alguna situación como esta? ¿Que has intentado corregir a una persona y en vez de aceptar la corrección esa persona lo que ha hecho ha sido burlarse? A lo mejor te ha dicho estas palabras, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Y encima lo dice en un tono jocoso, riéndose. ¿Te ha pasado a algún lado, El burlador por lo general es orgulloso. Y el hombre orgulloso tiene 3 nombres. Orgulloso, altivo, burlador. Te invito a que leas Proverbios capítulo 21, verso 24. El burlador va a juicio. Y Dios ha preparado un juicio para el burlador. Si estos no aceptan la represión, acabarán en desastre. No podemos escapar totalmente de la presencia de los burladores. Jesús dijo a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan capítulo 15, verso 18 en adelante. Un seguidor de Cristo debe estar siempre preparado para dar una respuesta a todo el que le pide, incluido al burlador. Debemos predicar a Cristo.
Cuando las personas se convierten en burladores y rechazan la palabra de Dios, debemos sacudir del polvo de nuestros pies. Si no eres bien recibido en un lugar, porque a lo mejor una persona se burla de ti, te está echando, sacúdete el polvo de tus pies, de tus zapatos y aquí no tengo nada que hacer. Una de las señales que marcaría los últimos días sería la presencia de los burladores. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en el que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ya Pedro en esta carta está hablando de estos burladores que van a venir, andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Como acabamos de leer también, versículo 18, carta de Judas, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Los burladores siempre han estado y siempre van a estar presentes en el mundo. Los burladores son aquellas personas que cuando vas a evangelizar a las calles, en vez de respetar tu decisión, en vez de rechazar, por ejemplo, el folleto que le ofreces, rechazarlo de una manera educada, no, gracias, no creo. ¿Ves? Es una manera de rechazar el folleto, el evangelio, pero de una manera educada. Hay otros que les ofreces el folleto, les dices, oye, pertenecemos a tal iglesia, ¿te gustaría recibir información? Y te rechazan y además emplean palabras malsonantes, pierden la compostura y te faltan el respeto. Faltan el respeto a Dios en primer lugar. Te faltan a ti también el respeto. Esos son los burladores. Los burladores son aquellos que cuando estás haciendo, por ejemplo, una campaña evangelista en la calle, pasan delante de ese momento que se está predicando la palabra o se está haciendo alguna actividad y empiezan a insultar, empiezan a reírse. Esto lo vemos mucho en la juventud. Esos jóvenes que salen de los bares con una copita de más, emborrachados, y ven una actividad como esta y se empiezan a burlar. Los burladores siempre han estado. Estarán presentes cuando vas a evangelizar en las calles. Desde la época de Jesús hasta hoy, estas personas han hecho lo posible por ridiculizar la palabra de Dios. No podemos dejarnos intimidar por nadie. Prediquemos la palabra de Dios sin miedo a nada. Dios se encargará de ellos. Este es el primer punto que quería mencionar sobre el versículo 18. En el postrer tiempo habrá burladores. El segundo punto dice que habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Los malos deseos del corazón son un estorbo que tenemos que identificar y eliminar de nuestra vida. Parte de nuestras trabas y nuestras luchas pueden surgir porque en nuestro interior permitimos los malos deseos. Santiago capítulo 4, verso 1 dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Hay una serie de sentimientos que no se describen en la palabra de Dios de forma directa, sino que son llamados malos deseos. Por ejemplo, en la lista de pecados descrita en Colosenses capítulo 3, verso 5, se nombran varios pecados y también se encuentra una categoría denominada malos deseos. Son aquellos que muchas veces podemos pasar por alto, pero que tenemos que identificar para eliminarlos. Cuando alguien pretende hacer sentir celos a otro, estamos obrando con un mal deseo. Cuando se intenta desanimar a alguien por envidia, estamos haciendo lo mismo. También el desear que otra persona fracase o que no consiga cierta oportunidad que tiene o que no pueda lograr cosas que sabemos que busca, también es un mal deseo. El deseo de humillar, el deseo de burlar, herir por malicia, envidia, el deseo de engañar, seducir, manipular, dividir, difamar, confundir, todo esto pertenece a los malos deseos y la lista continúa.
Estos malos deseos son un estorbo para nuestra vida espiritual, para nuestras relaciones con otros, nos bloquean las bendiciones de Dios. Vigila cómo está tu interior para ser libre de estos malos deseos. Que el Señor pueda iluminar tu interior para identificar todo mal deseo que tienes. Si hay malos deseos, si has deseado el mal a alguna persona, pide perdón a Dios, pide perdón a esa persona, restaura esa relación. Haz morir los malos deseos. Una famosa canción de Vico C dice: es en el corazón donde comienzan las guerras, es en el corazón donde surgen estos malos deseos. Y quizás a lo mejor esos malos deseos empiezan en la mente, pero de la mente lo pasas al corazón. Y del corazón lo llevas a la práctica. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y por último, quería centrarme en el versículo 19. Sigue hablando de los burladores. No solo burladores que andan según sus malvados deseos, sino también, dice el versículo 19, estos son, es decir, los burladores, los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Vaya palabras, ¿eh? Como Judas aquí está golpeando fuerte a estos burladores, que como hemos dicho hace unos minutos, siempre van a estar entre nosotros. Siempre vas a encontrar burladores incluso en la iglesia, en tu familia, en tu trabajo, en las calles. Siempre habrá burladores. Pero además es que estos burladores lo que hacen es causar divisiones. La epístola de Judas fue escrita con el fin de prevenir a los cristianos en general contra los falsos maestros que diseminaban ideologías religiosas erróneas en la iglesia del primer siglo. Hemos leído que el versículo 19 menciona a estas personas como personas sensuales. Estos individuos son sensuales, es decir, personas que se dejan llevar por sus instintos, por los sentidos naturales. Hacen su propia publicidad, se presentan como poseedores del conocimiento espiritual, pero en realidad se sienten atraídos a las bajezas de la vida. Este tipo de personas pueden ser aparentemente religiosas, pero no lo son. No son espirituales. Andan en la carne y no en el espíritu. Acabamos de leerlo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Si no tengo al espíritu, estoy actuando en la carne. Lo está describiendo Judas como una persona que no tiene el espíritu. Los que no tienen el Espíritu Santo andan en los deseos de la carne. Una cosa es tener al espíritu. Otra cosa es estar lleno del Espíritu y otra es no tener al Espíritu. Lo grave es no tener al Espíritu. En otras palabras, es una persona incrédula, que no ha nacido de nuevo. Es un hombre natural no convertido. Y este tipo de persona sigue el lineamiento del camino de Caín. Sigue el error de Balaán. Sigue la contradicción de Coré, que son personajes bíblicos que te hemos mencionado muchas veces en el canal de YouTube. Son personas sin el Espíritu de Dios. Son personas egocéntricas que buscan la preeminencia por ganancia personal. La parte en la que me quiero centrar unos breves minutos es que causan divisiones. ¿Eres de las personas que causan divisiones? Esos son los chismosos, ¿verdad? El chismoso siempre causa división. El que critica, el que murmura, siempre causa división. La profesión de este tipo de persona es ser un divisor de la iglesia. Y como decía nuestro querido hermano Juan Antonio Sánchez, hay hermanos que suman y multiplican en la iglesia, pero hay otros que restan y dividen. ¿Eres de los que suman? ¿Eres de los que multiplican?
¿O eres de los que restan? ¿Eres de los que dividen? ¿Hay división en tu iglesia? ¿Hay división en tu vida? ¿En tu familia? En vez de unir a la iglesia, en vez de proporcionar armonía, ocasiona fisuras, atenta contra la comunión de los hermanos. Estos son personas ilusorias que causan divisiones. Romanos capítulo 16, verso 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Estar en alerta, atentos. Os ruego, es una súplica, es una rogativa. Te ruego, hermano, que te fijes en tu iglesia, en los que causan divisiones, tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Hay personas así. Hay pastores o falsos pastores, falsos maestros que desvían, que hacen tropezar a los hermanos con doctrinas erróneas, falsas. Pero es que además causan divisiones. Causan divisiones y tropiezos a la doctrina como lo hacían los nicolitas, como lo hacía Jezabel. Esto está pasando hoy en día. Y esta es una señal de los últimos tiempos y hay que estar en alerta, hay que estar preparados. Ponte la armadura del Espíritu, esa armadura de Dios que necesitamos. Las iglesias del primer siglo enfrentaron a estos divisores. ¿Cuánto más ahora? Que hay llamados apóstoles, profetas, pastoras y tienen una doctrina errónea. Y hacen tropezar a los miembros de la iglesia. Personas que causan divisiones. Pablo alertó a Timoteo, a Tito. Eran pastores jóvenes y les dijo, oye, estar en alerta, estar vigilantes por estos divisores. Puedes leerlo en Tito capítulo 3, verso 10 y 11. Vamos a leerlo. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esto le estaba diciendo Pablo a Tito, un pastor joven. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra, si no aprende, si no escarmienta, si se le disciplina y sigue causando divisiones, deséchalo. Porque me está desechando a mí. Porque no ha tenido un encuentro personal conmigo. Con el divisor, con la persona que causa división, es claro. Lo que hay que hacer es amonestarle, reprenderlo, disciplinarlo. Incluso, como hemos leído, excomulgarlo de la comunidad cristiana, desecharlo. Tú no puedes tener a una persona que causa divisiones. Oye, hermano, lo siento, pero este no es tu lugar. Te tenemos que echar de la iglesia. Es triste, pero Pablo está diciendo esto, está aconsejando así a Tito. Si le reprendes, si le disciplinas una y otra vez y no acepta la corrección, no cambia, deséchalo. Y este versículo es un poquito más duro. Un poquito no, mucho más. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 8 y 9. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue de aquellos. Vaya versículo, ¿eh? ¿Lo has entendido? Si tú lees el contexto de este pasaje, menciona que Pablo los entregó a Satanás. Entregarla a Satanás como lo hizo Pablo. Lee todo este capítulo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Lee todos los versículos. Judas fue un apóstol, no fue un fotógrafo, pero de una manera ilustrativa presenta un cuadro de la persona que causa divisiones en la iglesia del Señor.
Nos dice que el divisor es una persona sensual, que anda en sus propios instintos naturales. Nos dice que el divisor es una persona que no tiene el Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo. Su profesión, el máster que tiene el divisor es dividir en la iglesia. Pero no solo en la iglesia, porque si una persona tiene el máster, tiene la profesión de dividir, también lo va a hacer en su trabajo, en su familia, en cualquier lugar donde esté. Pero es que además el divisor es un burlador. Lo hemos leído. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Es decir, que estas características acompañan al burlador, al que no quiere saber nada de Dios, al que se burla, al que se ríe de la palabra de Dios. Hay que examinarse si estamos firmes en la fe para no permitir la promoción de ningún tipo de división. No permitas al narcisismo, ni al culto personal, ni partidos dentro de la iglesia, combatir, enfrentar, dividir. Que eso no suceda en tu congregación, en tu vida, en tu familia. Examínate y analízate si eres un divisor, si eres un burlador, porque las consecuencias son graves.